Hola, buenas tardes. Esta es la segunda sesión para el manejo del paciente quirúrgico con infección por COVID-19. En esta segunda sesión, nuestra unidad de competencia va a ser la fase operatoria o transitoria del paciente, en los cuales primero vamos a ver qué es lo que se realiza durante la fase operatoria. Para empezar, hay que tener en cuenta que todos los elementos del personal quirúrgico deben encontrarse dentro de la sala en tiempo y forma para evitar que exista un tiempo prolongado dentro de ella, ya que presenta un riesgo de infección potencial. Y es importante igual reconocer que el personal de anestesia, o sea, el anestesiólogo, va a ser el primero en entrar a la sala y realizar la intubación del paciente de manera solitaria. Ya después, una vez realizada la intubación, se va a proceder a que todo el personal quirúrgico entre a la sala. Para la intubación del paciente se necesita a un personal altamente capacitado en manejo de vías aéreas con un equipo de protección personal de alto riesgo que pueda emplear estrategias que permitan la intubación durante el primer intento para evitar la manipulación de secreciones y un riesgo de contagio. En dado caso que el paciente no se encuentre entubado, va a utilizar una mascarilla quirúrgica KN95 y el anestesiólogo es el encargado de vigilar que esta indicación se cumpla. En dado caso que el paciente requiera de una intubación, se va a hacer la secuencia rápida y de preferencia no se van a realizar lo que es la insuflación de volumen. En dado caso de ser muy necesaria, van a ser volúmenes muy pequeños. Si el paciente se encuentra ya entubado, al momento de trasladarlo del ventilador mecánico de traslado al ventilador mecánico del quirófano, se deben apagar los flujos de aire y los flujos de gas y se debe pinzar el tubo endotraqueal para evitar aerolización y una fuente de contagio para el personal que se encuentra dentro de la sala. En dado caso que sea un paciente obeso o con vías aéreas difíciles, se utilizarán 2 personales de anestesia para esta intubación. Es importante que las puertas de la sala se encuentren completamente cerradas y no se abran salvo sea necesario para la entrada de algún personal o para la entrega de algún material o algún instrumental por fuera. Es la enfermera circulante, la que se va a encontrar en la parte de afuera con un equipo de protección de riesgo moderado. Y en dado caso de solo ser necesario, se abrirá la puerta del quirófano. Si no, se mantendrá cerrada durante todo el inicio de la cirugía, desde el inicio hasta el término. Igual es importante que el equipo o el material o los insumos que se vayan a utilizar durante la cirugía sean de manera desechable en la medida de lo posible, hablando de batas, sábanas, mantas o incluso, por ejemplo, si se puede utilizar algún equipo quirúrgico desechable, se recomienda. En dado caso que no, para el equipo quirúrgico como hojas de bisturí, agujas o algo por el estilo, se deben resguardar en un recipiente de acero esterilizable para evitar su contagio y en dado caso que el paciente no sea confirmado aún con la infección, poder infectarlo. Igual la enfermera quirúrgica junto con el cirujano se van a prever antes de todas las situaciones para que durante la cirugía no falte ningún instrumental, ningún medicamento. Y el llenado de los documentos que se van a hacer durante la cirugía van a ser llenados por el circulante interno, todo como la toma de signos vitales, alguna extracción de muestra anatómica o algo por el estilo. En cuanto a los abordajes, se recomienda que sean los abordajes con la menor manipulación de los tejidos posibles, ya que además de que se da el contagio por aerosoles, se ha demostrado que el contenido gastrointestinal también es un potencial riesgo para una infección al personal de salud. Se debe tener sumo cuidado con los instrumentos punzocortantes como pinzas o bisturí, porque su transferencia por sangre puede transferir el virus. Además que los procedimientos invasivos que se vayan a realizar, como alguna colocación de catéter venoso central o tubos endopleurales, se recomienda que se realice durante la sala respiratoria o el covictario para evitar que el paciente se encuentre por un tiempo prolongado en la sala quirúrgica. El siguiente punto que se va a tratar
es la definición de los casos. En este caso contamos con caso sospechoso, confirmado, el descartado, el probable y el caso recuperado. El caso sospechoso pueden ser tres tipos del paciente. Uno, paciente que se encuentra con alguna afección respiratoria leve, como puede ser fiebre acompañada de algún otro síntoma, como disnea, pérdida del olfato o del gusto, dificultad para poder conciliar el sueño o algo así. En este caso se considera un paciente sospechoso. El paciente B, el segundo paciente, va a ser aquel paciente que estuvo en contacto directo con un caso confirmado de COVID-19 durante los siguientes 14 días. Y el caso C o el último paciente van a ser pacientes con afecciones graves como una neumonía. En dado caso de un caso sospechoso se debe manejar casi de la misma manera que un caso confirmado hasta no realizarse una prueba de PCR. En el caso confirmado, pues va a ser un paciente sospechoso que ya se haya realizado una prueba PCR y haya salido positiva. El caso descartado va a ser un caso sospechoso pero con una prueba PCR negativa. El caso probable es un caso sospechoso que haya tenido pruebas de PCR no concluyentes o que por algún motivo no se le pudo realizar esta prueba. Y el caso recuperado van a ser aquellos pacientes que han dado positivo a la prueba de COVID-19 y se encuentran en estado de remisión. Y a estos pacientes se les realizan 2 pruebas PCR en un periodo de 24 horas entre cada una y ambas pruebas salieron de manera negativa. Es importante definir los casos para que se utilice el mejor abordaje posible tanto para el paciente como para el personal quirúrgico que se encuentra dentro de la sala en ese momento. El siguiente punto es la vía de abordaje. Es muy importante que como cirugía vírica de alto riesgo de contagio se utilicen las vías de abordaje mínimamente invasivas para minimizar el riesgo hacia el personal quirúrgico. Es decir, que por ejemplo al momento de abrir la cavidad intestinal mediante bisturí o electrocauterio existe una fuerte expulsión de partículas en el aire. Es por eso que en dado de cirugías gastrointestinales se recomienda la técnica laparoscópica, ya que ha demostrado que es una barrera entre el cirujano y la posible fuente de infección. En dado caso, igual que se utilice la técnica laparoscópica, se deben utilizar filtros de humo en las cánulas de cada uno de los puntos de laparoscopía. Sin embargo, no porque se ha demostrado que es más segura que otros abordajes, se van a minimizar las precauciones. Siempre se deben tratar con equipos de protección de alto riesgo y todas las precauciones estándar posibles. Y en este caso, la prioridad va a ser elegir una vía de abordaje que sea más beneficiosa para el paciente, sin importar si es de alto riesgo o no. Sin embargo, el cirujano va a utilizar una vía de abordaje lo menos grande posible, y en dado caso de que haya una salida de gas, se va a detener el procedimiento en ese momento para que se pueda proteger el equipo. En cuanto a la actuación del personal dentro del quirófano, aquí estamos hablando de 3 equipos multidisciplinarios: anestesia, cirugía y enfermería. Es importante que el número de asistentes del personal sea el mínimo. Las puertas se van a mantener cerradas en todo momento y en caso de necesitar algún material del exterior de manera urgente, se designará a un enfermero circulante externo que va a utilizar un equipo de protección de riesgo moderado. Es importante que igual se realice la desinfección con los guantes con alcohol gel al 60% después de cada contacto que tengan con el paciente. En cuanto a la atención quirúrgica, se refiere a la atención médica. El cirujano va a contar con 2 listas antes de ingresar: la lista de cirugía segura y una lista de verificación para personal de salud paciente COVID-19, para que se puedan llevar a cabo todas las medidas de seguridad posibles. En caso del cirujano, es el que junto con la enfermera quirúrgica va a prever de todas las necesidades que se vayan a necesitar durante la cirugía. En la atención anestésica serán 3 anestesiólogos
para la operación de la cirugía. El primero es el que se va a encontrar altamente capacitado en las vías aéreas, va a realizar la intubación, monitoreo de signos vitales, colocación de oxímetro y todo con respecto al carro de anestesia. El segundo anestesiólogo es el que se va a encargar de la administración de medicamentos y desinfección del catéter con solución alcohólica, y además va a verificar que su primer compañero, el anestesiólogo número 1, no se contamine. Existe un tercer anestesiólogo que es de manera optativa, se va a encontrar fuera del área, fuera de la sala quirúrgica, en dado caso de necesitar algún medicamento de anestesia o necesitar la intervención de algún otro personal de salud. Y en el tercer personal, que es el personal de enfermería, se contarán con 3 enfermeras: enfermera circulante interna, enfermera quirúrgica, ambas con equipo de protección personal de riesgo alto, y la tercera es la enfermera circulante externa, la cual va a contar con un equipo de protección de riesgo moderado. En cuanto a la vestimenta e instrumental del instrumentista y el cirujano, se va a realizar de la misma manera, únicamente que primero se va a colocar el equipo de protección y posterior el equipo de cirugía. Por ejemplo, primero se debe colocar el equipo de protección de acuerdo a la lista de verificación del paciente con COVID-19. Los primeros guantes se van a poner por encima de la bata, van a ser unos guantes estériles adecuados a la talla del personal, y se va a realizar el lavado quirúrgico sobre estos primeros guantes. Después se procede a la colocación de la bata quirúrgica de manera habitual, y por último la colocación de otros guantes estériles que ya van a estar en contacto directo con el paciente. Es importante conocer todas las medidas de protección que se van a utilizar durante la segunda etapa, la fase operatoria, ya que representa el contacto más estrecho, y el riesgo de infección en esta etapa es mayor que en la preoperatoria y en la posoperatoria. Hasta aquí termina la segunda sesión del programa de capacitación.